La mayoría de los seres humanos tenemos creencias obsoletas sobre cómo es la realidad física, social e individual en la que transcurren nuestras vidas. Así da comienzo a este libro maravilloso del que hablaremos hoy, su autor. Mi nombre es Lucía, soy licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Córdoba y parte del equipo de Mindful Science. Si todavía no descargaste la app, te dejamos el link en la descripción de este video. Y bueno, hoy vamos a compartir junto con Antonio Lozano Domenech, que es un doctor en ciencias políticas y sociología, y así como él mismo se describe, un aprendiz de ser humano. Hoy es oriundo de Barcelona, de España, y es el autor del libro que hoy nos trae a esta reunión, que se llama La sabiduría del no saber por la editorial Kairos. Bienvenido, Antonio, y muchas gracias Muchas por regalarnos gracias. tu tiempo. Gracias. Bueno, para contarle un poquito más a nuestra comunidad sobre este maravilloso libro, eh, le decimos que este libro se ocupa de cuatro campos sobre los que encierra la realidad del ser humano y esa ambición por conocer el plano físico, el social, el económico y el individual, y nos propone abandonar precisamente esta creencia de darle respuesta a todo y abrazar el no sé como parte de nuestras vidas. Vamos a la primera pregunta. Bueno, en esta primera aproximación, decís que la mayoría de los seres humanos tenemos creencias obsoletas y sobre esta realidad física, social, individual en la que transcurren nuestras vidas. ¿Cómo podemos identificar y cuestionar estas creencias para actualizar nuestra visión sobre la realidad? Bueno, podemos empezar con la realidad física, si te parece, Lucía, por ir por pasos, que igual es más sencillo. La mayoría de nosotros nos hemos formado en una educación, digamos, convencional o estándar, y nuestros maestros, nuestros profesores, en la mayor parte de los casos estaban formados según los conocimientos del paradigma científico que fue vigente a inicios del siglo XX, pero que ya no lo es. El origen del problema está en que se está dando una educación basada en conocimientos que el nuevo paradigma científico no asume. Entonces, es muy fácil actualizar porque todos esos nuevos conocimientos están al alcance de cualquier persona, pero tiene que preocuparse de ir a buscar las fuentes que nos expliquen qué dicen los físicos punteros actuales para conocer la realidad física, qué dicen los sociólogos, antropólogos, paleontólogos, psicólogos sociales para conocer la realidad social, los economistas punteros o los psicólogos, pedagogos, etcétera, para la realidad individual. Entonces, si vamos a la realidad física, nosotros tenemos la enorme suerte de vivir en esta época en la que se ha caído todo el modelo. Es decir, a nosotros nos ha tocado la gran suerte de ser los primeros humanos que viven en un paradigma científico definido como caos. Es decir, la vida se desenvuelve en el caos. Y el caos es la maravilla y la garantía de que la vida realmente es una aventura y no un aburrimiento descomunal. ¿Cuándo llega esa nueva definición? Llega con Einstein. Einstein llega y rompe todo el método científico convencional y con la teoría de la relatividad se carga el constructo de la física clásica, la física de Newton. A partir de él y a partir de la física cuántica, descubrimos la increíble, la insondable complejidad de la realidad física. Es decir, lo que descubre Einstein y después la física cuántica es que el ser humano, los seres humanos, no tenemos la capacidad intelectual y sensorial para conocer ahora ni en un futuro la realidad física. Es decir, es de una complejidad que se escapa a nuestras capacidades. Por lo tanto, en ese campo viviremos desde ese momento hasta el final de nuestros días en el no sé. Es decir, nosotros con nuestro pensamiento y nuestro método empírico y nuestras ciencias podemos interpretar la realidad, pero no podemos llegar a conocerla porque su complejidad se nos escapa. Entonces ahí nace el no sé y en ese no sé están, por ejemplo, los físicos del CERN, la mayor inversión
científica europea, 8.000 millones de inversión, está entre Ginebra, está en Suiza, ahí trabajan más de 10.000 científicos y, y ellos reconocen que la física actual desconoce el 96% de la realidad física. Ahí van incluidos energía oscura, materia oscura, agujeros negros, antimateria. Y de hecho, por desconocer, Lucía, desconocemos hasta si vivimos en el único universo existente. Tal como planteó Stephen Hawking, es muy improbable que hubiera un solo Big Bang. Por lo tanto, por no estar segura la ciencia actual, la ciencia puntera, no está segura de si tan siquiera estamos en el único universo que está existiendo en la realidad. Digo por dar un apunte en cuanto a la realidad física, luego si quieres vamos hablando de las otras, ¿no? Sí, dentro de la respuesta que me brindaste viene una de las frases de tu libro que es, nuestros sentidos son herramientas limitadas. ¿Puedes explicar un poquito más? Sí, Porque, sí, sí. Nuestros sentidos son maravillosos, pero nos dan una información muy limitada. Pongo un ejemplo. Ahora lo leía, estaba leyendo un libro sobre el Tao de la enseñanza y ponía un ejemplo muy bonito, que es que el cielo no es cielo ni es azul. Es decir, no existe el cielo, ¿vale? Y no es sí, azul, puesto que los colores no existen en la naturaleza. En la realidad, los colores no existen. Los colores son una interpretación que hacen los 137 millones de células fotorreceptoras que tenemos en nuestros ojos. Lo que existen son frecuencias. En la realidad, lo que existen son frecuencias que en el caso de los seres humanos son filtradas por 137 millones de células fotorreceptoras. En el caso de las abejas, por otro nivel de afinaje, porque ellas necesitan, por ejemplo, funcionar en ultravioletas, es la manera que ven si una flor hay algo para ligar. Entonces, los colores no existen en la naturaleza. Es decir, el sol no es amarillo, los árboles no son verdes, la luz no es blanca. Otra cosa, tú y yo estamos sentados ahora mismo en esta mesa, cada uno en su mesa, y tenemos la sensación de estar quietos. Tú que tienes pelo no se te mueve, a mí no se me puede mover porque no hay. Pero sin embargo, tú y yo y el resto de seres humanos y el resto de vida que hay en este planeta, en este momento y en cualquier momento de nuestra vida nos estamos moviendo a 107.280 kilómetros por hora, que es la velocidad que se mueve nuestro planeta siguiendo al Sol. Sin embargo, tenemos la sensación de quietud. Pongo un último ejemplo. Este ordenador, este portátil que yo estoy, con el que estamos utilizando herramienta para comunicarnos, o esta mesa donde está apoyado, si yo la toco me da la sensación de soledad. Pero ya sabemos que esta mesa, tú y yo, este ordenador, cualquier objeto material, está compuesto en un 99,99999999% vacío, energía y campos electromagnéticos. Es decir, que lo que vemos como sólidos, lo vemos sólido y es impenetrable por los campos electromagnéticos que genera, pero en realidad es vacío. Entonces, claro, nuestros sentidos nos dan una información como diríamos, como absolutamente aproximada de las cosas. Ahora bien, cada especie tenemos unos sentidos muy funcionales para permitirnos vivir la experiencia a la que estamos destinados. Por ejemplo, un insecto que no vive 24 horas no necesita saber qué es una semana, porque no vive nunca una semana. Una vaca que mira horizontal pocas veces mirará al cielo porque no está en su diseño. Entonces, cada especie tenemos unos sentidos que son funcionales para ayudarnos a vivir, pero no para conocer la realidad. Los nuestros tampoco. Entonces, los nuestros nos permiten interpretar una realidad que es posible para el ser humano, pero hay muchísimas cosas que no ven nuestros ojos que sí son la realidad. Por lo tanto, podríamos llegar a decir que la realidad es casi todo menos lo que vemos, sentimos y tocamos. precisamente es uno de los puntos neurálgicos del libro, junto con es- esta, esta cuestioncita que vamos a tocar ahora, que ya la tocaste en tu respuesta anterior, que es lo de el universo al que pertenecemos es insondable y difícil de comprender para nuestra mente racional. ¿Cómo podemos reconciliar la búsqueda de conocimiento con la aceptación de que no podemos comprender nada, nada de todo eso?
Sí. Bueno, es descubrir que nuestra grandeza, el ser humano es un ser maravilloso, estamos dotados de una gran cantidad de grandezas, pero no las hemos trabajado. Es decir, nos dedicamos a misiones imposibles para nosotros. Por ejemplo, nos hemos puesto como misión descifrar los misterios del universo. No tenemos las capacidades para eso. Pero, sin embargo, sí tenemos capacidades para desarrollar nuestra conciencia, pero una conciencia que va más allá del pensamiento. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando la ciencia ya nos dice, mirad, el mundo no es tan sencillo como pensaba que era Newton y la física clásica, el mundo es de una complejidad insondable, ¿qué podemos hacer los humanos? Pues abrazar esa idea y decir, muy bien, entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es el rol del ser humano? Y resulta que tenemos un rol absolutamente maravilloso, que es aprender a experimentar la vida en armonía. Es decir, nuestro rol como el animal más sofisticado que hay en este planeta es aprender a experimentar una vida en plenitud y en armonía con nosotros y con todo lo vivo. Es decir, con todos los otros seres vivos que hay en el planeta. Entonces, ese es el gran reto. Y luego admitir que, bueno, que no tenemos las capacidades para conocer esos misterios, pero no es problema, porque con ese oficio de aprender a vivir en plenitud tenemos para entretenernos no una vida, 25 vidas. Sí, Entonces, es dedicarnos a eso y después dedicarnos a esa conciencia que tenemos más allá del pensamiento. Cuando hablemos de la realidad personal, desentrañaremos un poco eso y cómo nos hemos quedado ahí también muy limitados a algo que no se ajusta a realidad, ¿no? hablando del plano personal, le contamos a nuestra comunidad que tu búsqueda te llevó a formarte como maestro Zen Monje, y solo monje, monje, solo perdón, monje. solo monje. Y una de las frases que nos llamó mucho la atención en tu introducción fue un largo camino que me ha llevado del intelecto al silencio. ¿Hay algún momento de ese camino en el silencio que te ha llevado a una experiencia transformadora que recuerdes y que quieras contarnos? Sí, bueno, básicamente el darme cuenta después de hacer un recorrido intelectual, digamos que intenso, amplio, darme cuenta que al final de ese recorrido intelectual para mí acabó cuando concluí el doctorado, con que tenía más preguntas sin respuesta que cuando empecé la carrera. Entonces dije, bueno, aquí, aquí falla algo. De hecho, fue un shock tan grande que yo vivía entonces en Madrid. La carrera yo la estudié en Madrid porque es donde había la mejor universidad para estudiar sociología en aquel momento y me fui allí. Y allí hice la licenciatura, dos especialidades, el doctorado, bueno, todo, ¿no? Y claro, cuando acabé, fue un shock, digo, pero si sé menos que cuando empecé. Sí había respondido algunas preguntas. Es decir, había entendido un poco el comportamiento del hombre en el gran grupo, el comportamiento social, un poco la naturaleza humana, pero esa misma profundización me había llevado a tener muchísimas preguntas sin respuesta. Entonces me di cuenta que a través del pensamiento no, es decir, es muy limitado. Y de hecho, bueno, parece evidente, pero me di cuenta que digo, bueno, que he sido un soberbio porque no me he dado cuenta que antes que yo han habido, si contamos los hindús, que fue una civilización poderosa, y China, han habido 5.000 años antes que yo personas que han querido profundizar en el conocimiento intelectual y que al final se han descubierto unos ignorantes como yo y sin respuesta para las grandes preguntas. Entonces, tampoco decía muy bien, mucho, mucho bien de mí. Y entonces fue tal el Claro. shock que vendí mi piso de Madrid, mi BMW, regalé mi biblioteca y me fui a Brasil, a la playa, a no hacer nada y tumbarme en la arena durante un año y pico y luego me fui caminando por Sudamérica, varios países, a ver si me aclaraba tanta tontería a la que había llegado, ¿no? No me aclaré, ¿eh? Pero bueno, por lo menos centré un poquito. Y entonces ahí yo fue cuando dije, quizá el tema no está en el intelecto, quizá esté en el silencio, ¿no? Claro. Y empecé un recorrido que era, en lugar de hacia afuera, es hacia adentro. Luego ahí, años después, entré en el camino del Zen, que básicamente el Zen es una práctica muy, muy sencilla, muy minimalista. El Zen básicamente es Zazen, es meditación en silencio de cara a la pared.
Es una práctica que al principio es un poco dura porque el cuerpo se tiene que acostumbrar a la postura. Cuando se acostumbra es muy amorosa. El cuerpo se desarrolla una micromusculatura y la postura se mantiene sola, no, no hay esfuerzo, no hay nada, ¿no? Y entonces a partir de ahí entré en el silencio y ahí descubrí el testigo, que el testigo que somos todos, el testimonio, la presencia consciente, que es la gran experiencia del ser humano. Es esa presencia consciente que puede estar en zazen, que la podemos practicar caminando, sentados, cosiendo, cantando. Es decir, la única cuestión es que estemos en ese momento, con toda nuestra presencia, ¿no? Y ese fue mi viaje del intelecto al silencio y encantado de la vida. Un descubrimiento gratis, es gratuito y es Sí, absolutamente espectacular. sí, sí, totalmente. Em, Cómo las emociones y el inconsciente son los principales activadores de nuestro comportamiento y no la razón y la voluntad. Esa es otra de las Mm, referencias de tu libro que nos gustaron. mm. Hay ejemplos en la vida que las personas puedan tomar de eso y bueno, y un poco hablar sobre la realidad social, de paso ya, Vale. entrando en tema. Vale, pues respecto al tema de las emociones, eh, hemos montado nuestra cultura, la cultura occidental, en base a unas teorías que no han necesitado fundamentarse en los hechos. Y entonces hemos vivido en un sueño un poco sádico, y hemos generado una cultura un tanto muy exigente y muy alejada de la realidad y de la grandeza del humano. Y eso empezó en la Grecia clásica. Aristóteles no vivió de acuerdo a la lógica. Aristóteles vivió creyendo en figuras, en dioses mágicos que vivían en el Olimpo. Él no utilizó la racionalidad ni la lógica, ni tampoco lo hizo Descartes. Es decir, nos hemos inventado una dimensión del ser humano que no está alojada en nuestra historia y que si somos un poco, intentamos profundizar basándonos en los hechos, veremos que la racionalidad es algo que no está tampoco en la vida, porque la vida no tiene propósito, ¿no? La vida es vida, la vida juega, el universo juega, ¿no? Luego, si hablamos de la evolución, veremos que la evolución no está demostrado que tenga un propósito, ¿no? La evolución en la naturaleza, ¿no? Entonces, el ser humano es un ser emocional y relacional, y es fantástico. Pero, sin embargo, por una historia académica y moral que nos han intentado, que es un mecanismo bastante simple o muy efectivo, y es, yo me invento una racionalidad, te digo, mira, Lucía, eres racional, no eres emocional. Ser emocional, malo. Ser racional es bueno, es superior. Y entonces, ahora yo te voy a dar las razones que debe obedecer tu racionalidad. Te tengo en mis manos. Pero además, como sobre las palabras se puede montar cualquier discurso, sobre la racionalidad se pueden montar los absurdos más grandes. Por ejemplo, hay personas que intentan demostrar ahora mismo con racionalidad la guerra de Ucrania. Claro, Y ves un discurso en un lugar y el discurso contrario en el otro. Las palabras sostienen lo que sea, pero las emociones no. Un ser humano, los seres humanos, si nosotros somos sapiens sapiens, nuestra procedencia viene del ser humano, del homínido, más frágil, más pequeño, más débil, más insustancial. El neandertal era más alto, más fuerte, más resistente al frío. Sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué nosotros fuimos los que predominamos y los que estamos ahora en el planeta? Por nuestra capacidad relacional y nuestra capacidad de cooperar. claro. Eso nos hizo capaces de ser eficientes solventando grandes dificultades del entorno. Entonces, el ser humano es básicamente relacional y es emocional porque ahora ya la neurociencia ha demostrado de manera clarísima que, por ejemplo, en el aprendizaje y la conducta, nosotros cuando realmente aprendemos y cuando nuestro cerebro memoriza bien, es cuando estamos en emociones positivas. Es decir, nosotros con el castigo, nosotros podemos tener memoria de dolor,
pero si queremos realmente aprender e incorporar, lo hacemos a través de la amabilidad y de conductas, de emociones, lo que digamos emociones positivas. Si miramos nuestra vida y miramos las grandes decisiones de nuestra vida, nos daremos cuenta que la mayoría de ellas las hemos tomado con un gran componente emocional. Con quién nos casamos, cuándo decidimos tener hijos, qué carrera hemos estudiado, miles de cosas. En el libro pongo un montón de ejemplos. Sí, Entonces, somos seres emocionales, somos seres relacionales, y es a través de las relaciones que nosotros alcanzamos la plenitud vital. Eso está súper demostrado. Hubo un estudio hecho por la Universidad de Harvard que se ha hecho durante más de 80 años con dos colectivos, uno de estudiantes de Harvard y otro de un barrio muy pobre de Boston. Y además un estudio muy profundo en el que no solo había encuestas, sino había entrevistas personales, seguimientos vitales. Y al final la conclusión es que la plenitud no está ni en el éxito, ni en la fama, ni en el dinero, está en la calidad de nuestras relaciones, no en la cantidad, en la calidad. Entonces, somos seres relacionales y emocionales y ni hemos sido nunca, ni somos ni seremos racionales, porque por suerte el ser humano se guía por la empatía, por la compasión, es decir, eso es lo que a nosotros y al resto de seres, es decir, a un gato, a un perrillo, a un caballo, a nosotros, a un gorila, a un tiburón. Es sí, decir, lo que nos guía es esa emoción. Somos seres sintientes, en el sentido más amplio de sintientes, y en todo caso, si hubiera que definirnos en otro grado, podríamos decir que somos espíritus encarnados, pero desde luego lo que somos seres emocionales y relacionales, ¿no? ¿Está tu micro apagado? sí, sí. Ahora. Retomando algo de tu respuesta, eh, afirmas en el libro que Darwin se equivocó. ¿Podrías explicar un poquito más? Sí, las teorías de Darwin no se han podido demostrar en el laboratorio. Es decir, han pasado 150 años y las teorías de Darwin no se han podido demostrar, por lo tanto no es un axioma científico demostrado, es una teoría. ¿Vale? Entonces, hay, digamos, dos grandes teorías que explican la evolución y son muy contrapuestas. Una es la teoría darwinista y otra es la teoría de Gaia, que desarrolló Lovelock y cuya principal defensora y aportadora de argumentos ha sido la bióloga Lynn Margulis. Entonces, Darwin desarrolla una teoría en la que dice que hay una evolución y que el principio que regula esa evolución es la búsqueda de la competencia y el más fuerte es el que perdura. Como decía antes, el ser humano es un ejemplo de que eso no es cierto. Somos el homínido más canijo de casi todos los que podemos ver en el tiempo de neandertales y nuestros. Sin embargo, estamos aquí porque somos capaces de cooperar. Es la cooperación y la base. La otra teoría, que es la de Gaia, entra en esa línea y es la que realmente concuerda cuando nos ponemos a estudiar la misma aparición de la vida. La aparición de la vida se da cuando, la vida orgánica, perdón, se da cuando unas células unicelulares, que eran las células procariotas, deciden asociarse y juntarse en células multicelulares, son las células eucariotas, compartir toda la información, desarrollar un núcleo, ADN, y a partir de ahí está toda la vida orgánica. Es decir, no nace de células que compiten, sino de células que colaboran. De ahí nace la vida orgánica. Si nosotros analizamos un bosque, por ejemplo, un bosque es espectacular, es que es maravilloso. Sin La vida duda. si vemos lo que pasa por debajo de un bosque, cómo cooperan todos los árboles para distribuirse raíces, alimentarse a los otros, cooperar con los pequeños que están creciendo, cómo se organizan las hojas, qué pasa con los hongos, cómo se recicla todo. O sea, es que se te ponen los pelos de punta de tanta hermosura junta, ¿no? Mm. Entonces, la base de la vida y de la misma evolución de la vida es la cooperación. Por lo tanto, Darwin, el hombre se equivocó. Lo que pasa que tuvo una discusión muy grande porque le vino muy bien a la Inglaterra victoriana, que estaba colonizando y estaba, bueno, arruinando la vida a un montón de países, invadiéndolos y quedándoles con sus riquezas. Entonces, claro, que alguien dijera que lo que estaban haciendo ellos era la ley del más fuerte, que sería la ley natural,
estaba dando una justificación moral, Claro. como le dio a la justificación moral a los colonizadores españoles que hicieron la barbaridad de colonizar Sudamérica y decir que estaban descubriendo algo como si no existiera antes de que llegaran ellos con sus barquitos, ¿no? Entonces eso también tuvo una justificación moral. Entonces la naturaleza es cooperación, es colaboración, es relación y no es dominación ni es competencia. Entonces, y además no se puede argumentar de otra manera porque Darwin nos ha podido mostrar en las teorías de Gaia sí que hay centenares de indicios de que la vida lo que hace es cooperar, ¿no? Todo coopera, hasta nuestro cuerpo, el universo, es decir, todo es una danza. Sin duda. Otra de las frases que nos Mm, gusta de este libro es que la construcción social es la realidad con arbitrarios culturales. La mm, fantasía está al mando. ¿Qué ejemplos puedes darnos de uh, estas fantasías culturales que mm, predominan en la actualidad? mm. Ah, hubo dos sociólogos muy brillantes y muy rompedores, que fueron Berger y Luhmann. Antes había hablado, de hecho Durkheim ya lo habló, pero bueno, ellos fueron los que dieron, hay un momento que haces un discurso y cala, porque es el momento, ¿no? Y ellos hablaron de la construcción social de la realidad. Eh, durante el siglo XX y finales del XIX, la antropología y la sociología estuvo buscando modelos universales, es decir, instituciones humanas que se dieran en cualquier lugar del planeta, que tuvieran unas connotaciones morales, una significación social similar, comparable. No fue posible. Es decir, eh, la construcción social es una construcción humana y por lo tanto va a ser muy variopinta, muy diferente en cada sociedad de acuerdo con sus condiciones climáticas, entorno, confrontación o no con sus vecinos, la religión que acabe siendo dominante, mil cuestiones. Entonces, cada sociedad genera un arbitrario cultural. Te pongo un ejemplo. Europa, Sudamérica o China. Y en China la obediencia es debida, o en Rusia, en la Rusia actual. En la Rusia actual la obediencia es debida y si no obedeces, a Siberia. O te mandan en un centro de China de reeducación, electrodos incluidos. ¿Vale? En Europa es posible estar en desacuerdo. Nosotros en las democracias hay gente, hay personas en todo el abanico. Hay personas de extrema izquierda, de centro, de derecha, de extrema derecha. Y todos tienen derecho a ir al Parlamento y explicar su visión. Luego, la mayoría es quien decide, ¿vale? Pero todo el mundo puede expresar su visión. Sin embargo, en el arbitrario cultural actual chino o el arbitrario cultural ruso actual, eso es imposible. Otro ejemplo, si vamos a un país en que esté el islamismo radical siendo quien dicta las leyes, me quiero contar. Entonces, obliga a todas esas personas que están allí bajo peligro de su vida a vivir en un arbitrario de leyes, de valores y de moral que es un invento ocasional. Y además no solo es eso, sino que en una misma sociedad como la europea, cosas que ahora se considerarían una barbaridad, en otro momento el no hacerlas era pena de muerte. Por ejemplo, la Inquisición. Entonces, no existe la verdad moral. Estados Unidos, en la época de Kennedy, estaban peleando porque las personas de color pudieran entrar en las universidades y todavía había discriminación racial en los lavabos y en los autobuses. Hoy en día, la adopción de niños de color por parte de matrimonios blancos está absolutamente extendida. Entonces, algo que en un momento determinado consideraban una barbaridad y que lo argumentaban juristas, sacerdotes, bueno, cualquier tipo de personas, hoy día es considerado una barbaridad y han pasado solo 60 años. Es decir, ¿eso qué nos indica? Eso nos anima a ser tolerantes, comprensivos ante las diferencias de opiniones, el descubrir que la construcción social es arbitraria y manipulable, lo que nos lleva a ser mucho más tolerantes ante la diferencia y sobre todo ante los demás.
porque nos podríamos imaginar que si nosotros mismos hubiéramos sido educados en ese lugar, pues seguramente estaríamos defendiendo cosas que a lo mejor desde este lugar consideramos barbaridades. Entonces, nos es más fácil entender al otro, ponernos en su posición. Eso no quiere decir que aceptemos su comportamiento, pero sí entenderlo y a partir de ahí conversar, comunicarnos, acercarnos, ser respetuoso, ¿no? Entonces, de hecho, el libro de la sabiduría de no saber en sí es un instrumento de transformación, porque lo que hace es abrir todo este relativo, todo este, es decir, lo que hace es desmorona desde la ciencia tanto dogma que nos hace los seres humanos pequeños y luego que nos hace leer la realidad de una manera muy restringida, muy pobre, que no se corresponde con lo que actualmente las ciencias naturales o sociales definen como real, ¿no? Entonces, un poco dice el libro en un lenguaje muy asequible, pero la idea es que al acabar de leer el libro, aparte de que las personas se lo pasen bien, porque claro, los ejemplos son como espectaculares, al final del libro el corazón, la mente esté más tranquila y el corazón más abierto y nos sea más fácil, mucho más fácil amar que odiar, ¿no? Y sea más fácil entender que confrontar, ¿no? Entonces, lo que hago es desmontar todas estas supuestas, bueno, estas viejas creencias basadas en conocimientos que ya no se sostienen, ¿no? Es un libro de muy fácil lectura y muy Sí. entretenido, unos ejemplos muy, muy claros para todo el mundo. Uh -huh. Em, y propones ahí como a modo de cierre un paradigma que es el paradigma humano, como respuesta a esta incertidumbre que Hmm, nos sumerge esta hmm, necesidad de saber inconclusa. ¿Qué hmm, ejemplos puedes dar o sea, cómo puedes explicarnos hmm. a la comunidad este paradigma? Sí, es decir, si hubiera hay una conclusión del libro que está de entrada, que es el conocimiento más elevado que puede llegar a tener una persona y una sociedad es saber que no sabe. Es decir, a partir de ahí aparece un nivel de conciencia diferente. Cuando tú sabes, que no tienes respuestas, mm, esa experiencia es transformadora. Entonces, lo que hago detallar, lo que detallo en ese paradigma es muy bien. Si la realidad física nos han contado que era conocida y tangible y resulta que la ciencia actual ya ha demostrado que es desconocida e intangible, porque es desconocida en un 26% e intangible porque es básicamente vacío, energía y campos electromagnéticos, muy bien. ¿Cómo llevo esto a mi vida cotidiana? ¿Qué me ayuda a entender y en qué me ayuda a mejorar mi vida cotidiana? Pues en muchas cosas. Por ejemplo, el que eso sea así me ayuda a ser muy cuidadoso, por ejemplo, con los alimentos que tomo. Porque he descubierto, a lo largo del libro yo lo explico, que en realidad la calidad vital o la valencia vital en toda la naturaleza es orden o desorden. Por lo tanto, es muy importante que nos alimentemos con alimentos ecológicos, orgánicos, porque son alimentos que tienen orden en su interior por cómo han sido cultivados, por no ser transgénicos, por no haber utilizado fertilizantes, pesticidas, y entonces nuestro cuerpo los puede leer, porque al final nuestro cuerpo lo que hace con los alimentos es decodificar esa información, y si el alimento está desordenado, al cuerpo le cuesta una barbaridad asimilarlo, ¿no? También en el libro hablo del agua, entonces explico el agua, es absolutamente maravilloso, es el elemento más complejo, más sofisticado. Entonces, pues significa que el agua que debemos beber, que es el 70% de nuestro cuerpo, debe ser un agua estructurada, debe ser un agua viva, debe ser un agua con una calidad determinada. Aparte de la potabilización que nos dan en las ciudades, debe tener unas características porque de ese agua va a depender la calidad de nuestra sangre, de nuestro cerebro, en fin, bueno, de cantidad de cosas. Significa que si somos vacío, energía y campos electromagnéticos, debemos de saber cuidar nuestro entorno porque nuestro cuerpo va a verse afectado positivo o negativamente por el entorno en el que estamos. Es decir, es muy importante vivir en un entorno y trabajar en un entorno electromagnéticamente sano, ¿no? Eso en la realidad física. En la realidad social, pues entro en el tema de la tolerancia, la necesidad de comprensión, porque es todo arbitrario. En la realidad personal, pues si resulta que no somos racionales y somos emocionales, entonces es, por ejemplo, tener
dedicarle, si tenemos hijos, darle mucho valor al tema de la educación emocional, Ujú. darle mucho valor al tema de lo relacional, eh, más abordar lo cognitivo desde lo relacional y desde lo emocional, es decir, todo el aprendizaje, fundamentarlo desde ahí. Entonces, desde el momento que elegimos un colegio, una manera, incluso nosotros, para aprender, ser muy conscientes de que nuestro comportamiento es un comportamiento emocional y relacional, y entonces valorarlo, es decir, retomar nuestra capacidad como ser sintiente, no como ser mental, no somos seres mentales. Eso es un invento que eh, desarrollados básicamente para dominarnos y para minimizarnos a base de decirnos, y ahora te voy a decir yo qué es lo que debes pensar. ¿Vale? Eh, y entonces es, todo el ámbito de, también el ámbito del libre albedrío, ¿no? Es decir, Sí, hay algo, hay algo que la neurociencia ya sabe y es que el ser humano no tenemos libre albedrío. Es decir, el libre albedrío es un invento neoliberal, capitalista, para justificar un status quo, que nada se mueva. Entonces se han inventado la meritocracia, es decir, todo es posible con el esfuerzo y cualquiera puede llegar a ser presidente de Estados Unidos, eso luego no es así, pero es decir, yo solo poner el caso de Oprah Winfrey, que es una persona extraordinaria, que ha sido capaz de superar unas dificultades enormes en su vida y que tiene un mérito no grande, descomunal. O sea, lo de Oprah Winfrey no tiene, es decir, es asombroso. Pero todos no somos Oprah Winfrey. Yo no soy, pero yo soy un ser más normalito. Entonces no se le puede pedir a todo el mundo un estándar de semejante brutalidad, de semejante capacidad de reacción ante las adversidades de la vida. Entonces el hecho de redefinir al hombre como un resultado de multitud de factores. Es decir, nosotros somos un continuo y ese continuo tiene 20 millones de linajes de familias. Ninguno de nosotros tendrá jamás un pensamiento propio, ni Aristóteles tampoco lo tuvo. Los pensamientos son heredados, todo está en un camino y somos parte de ese continuo, ese multifactorial, por lo cual hay que ser muy compasivo con los demás y darnos cuenta, por ejemplo, nosotros en Occidente, tanto aquí como vosotros allí, de la enorme suerte que hemos tenido de poder acceder a cantidad, a la educación, a un modo de vida, ¿vale? Y ser muy, muy delicados y muy comprensivos con otras personas que no han tenido esas oportunidades y que les exigimos a todos ser Oprah Winfrey. No. Entonces, somos un todo, es bueno que nos veamos como océano, no como gotas, y lo que debemos es ser personas agradecidas cuando el destino que nos ha tocado es un destino amable en el que son posibles muchas cosas, ¿no? Y entonces ahí la realidad personal pues doy una serie de matices también para vivirla de una manera más armónica. En la realidad económica lo que hago es analizar la economía no predecible y no sostenible y pongo como ejemplo la sociedad 5.0 japonesa, que se ha orientado poniendo al ser humano en el centro de la economía y entonces abro un poco la esperanza a esos nuevos modelos de economía que algunos países punteros como Japón ya se han dado cuenta que debemos abrirnos a otras opciones para que realmente el ser humano tenga un lugar en este planeta, ¿no? realmente. Sí, sí. Ya que tocamos el tema, mencionaste que mencionas en tu libro que nuestro ego es en realidad el primer fake de la existencia. Sí, ¿En sí, qué sentido? sí. Bueno, eh, no existimos como individuos. Eso es una fantasía. Vamos a ver, un señor hace 300 años es holandés, tiene un apellido que es innombrable, yo no lo voy a decir, es el descubridor del microscopio. Si alguno quiere, lo mira en Google, verá que es un apellido larguísimo, rarísimo. Sí, Hasta el momento de este buen hombre, no se creía en la vida que existieran seres microscópicos, no accesibles a la vista. Se pensaba que lo vivo era lo que veíamos, ¿no? Entonces, este buen señor, que era un hombre muy curioso, pues empieza a montar lentes y descubre los microorganismos. Y entonces, a partir de ahí, aparece esa nueva visión de que lo vivo no era lo que veían nuestros ojos. Vale. Pasteur, cuidado, que esto hace 4 días por la tarde, le echaron la bronca en la escuela de medicina porque Pasteur defendía que los seres vivos venimos de otros seres vivos. En la época de Pasteur,
que es ayer por la tarde, todavía no teníamos claro cómo era la reproducción humana y si no era por generación espontánea, y había todas unas teorías sobre que el semen del hombre era lo único que daba la información y las mujeres eres, bueno, como se ha considerado en toda la historia, una cosa secundaria y un receptáculo, en fin, la costilla de no sé qué, ¿vale? Es decir, es una cuestión de tecnología el que nosotros afirmemos que en la realidad no existe la vida pequeña, no existen los microorganismos, lo vivo viene de lo vivo, y como no tenemos tecnología, ahora no podemos demostrar el entrelazamiento energético que hay entre los seres humanos y entre todos los seres, entre toda la realidad. Pero es una cuestión de 10, 15, 20 años que tengamos una tecnología en la que nos daremos cuenta de que todo está fluyendo en todo y que no hay nada separado de otra cosa. Es decir, que no hay una gota separada del océano, que las gotas son océano. Pues nosotros somos humanidad. Lo que pasa es que no tenemos tecnología para verlo. Entonces, la neurociencia actual, pero primeras figuras, como Anil Seth, por ejemplo, ya hablan de que la percepción como individuo es una alucinación controlada. Entonces, de acuerdo, una gota es una gota, y entonces la sacamos y no es océano, y la miramos, pero es océano. Entonces, definirnos como individuos es porque nuestros sentidos, esos que nos dicen que estamos en quietud, que todo es sólido y que existen los colores, es decir, no informan de lo que hay, nos ven separados porque es lo que nuestra experiencia como ser humano tenemos a disposición en este juego de la vida, pero no existimos como individuos, somos un continuum. Y de hecho luego lo hablaremos en caso, yo mi siguiente libro que ya está entregado en la editorial y ya está firmado y demás, lo que pasa es que he pedido que retrasen la publicación porque la sabiduría del saber está funcionando muy bien y además quiero entrar con profesores y entrar en el tema de la pedagogía del no saber. Entonces le he pedido que lo retrasen para andar aquí, pero mi próximo libro se llama Tú no existes, yo tampoco. Y está dedicado desde la ciencia a desmontar la falacia de la existencia del individuo, de la persona. Es una cuestión, es un engaño de los sentidos. Entonces, en la frase de todos somos uno es así, pero no solo los humanos, todos somos uno. Es decir, este universo, todos los universos, todos los planetas, es decir, todo es uno. Y todo va ligado y todo está en esa danza continua. Luego, claro que nosotros nacemos individualmente de nuestra madre y, bueno, nacemos acompañados y morimos solos, pero eso es cierto a nivel perceptivo, pero tampoco sería cierto a nivel cuando lleguemos a ese grado de conciencia, cuando hayamos traspasado, cuando podemos empezar a ver con tecnologías cómo todo está entrelazado energéticamente y cómo ahora, por ejemplo, entre nosotros hay un flujo que se está produciendo por esta conversación y yo espero que entre las personas que la escuchen se genere un flujo de amor y yo qué sé, de cercanía, porque eso es lo que hay, eso es lo que es natural entre nosotros, ¿no? Entonces, es una fantasía por la limitación de nuestros sentidos. Ya te digo, en el próximo libro, todo el libro, desde inicio al fin, y basándome en las primeras espadas de la ciencia, desmonto, vamos, destrozo la idea del individuo como una entidad. Y entonces lo que pasa es que la adoptamos como adoptan los perrillos el nombre que le ponemos las mascotas y un día se giran y nos miran y dicen, bueno, si dices que me llamo tal, pues venga, va, soy tal. A mí me pusieron, este otro libro empiezo desde la falacia de que yo de hecho es que es así, ¿no? Y además mi práctica me ha llevado al desapego total, es que yo, es decir, a mí cuando me preguntan de dónde soy, yo puedo decir dónde nació mi cuerpo, ahí se acaba la cosa. Entonces, mi cuerpo en esta vida nació en un pueblecito de la Sierra de Granada, pero nació mi cuerpo. Yo ni nacido ni moriré. Entonces, ahora, mi cuerpo sí, mi cuerpo es uno, nace y se muere. Correcto, no pasa nada. Pero en mi cuerpo hay algo que lo anima y es algo. Entonces, el ego es algo que está muy estudiado, no hay acuerdo en los científicos en cuando aparece, pero hay un momento en que nosotros cerramos y empieza a configurar básicamente en un mecanismo defensivo y de memoria, es básicamente un mecanismo de la memoria, cuando hay un cierto grado de esa memoria, sobre esa memoria montamos el personaje y luego nos lo creemos y como todo el sistema social está montado ahí, entonces, bueno, pues al final esa fantasía es la que domina, hemos montado un sistema económico, jurídico, educativo y demás alrededor de la fantasía de la persona
Y así nos va. Y así es. Así nos va. La Cuando nos felicidad, convertimos en perdón, humanidad, pues nos irá de otra manera. sí, sin duda. La felicidad es un estado que no depende ni de dónde vives, ni de lo que haces, ni de lo que tienes. La No, felicidad vive dentro de nosotros. sí. ¿Qué prácticas o hábitos recomiendas para descubrir y mantener esa felicidad interna? Lo primero es callarse, el silencio. El silencio, la respiración, y además es gratis, es que es maravilloso. Cuando, cuando uno entra en silencio y entra en observación de los pensamientos, de lo que ocurre en la mente, pero una observación amorosa, compasiva, sin juicio, ¿no? Y dejas pasar esos pensamientos y vas entrenando esa meditación en silencio, esa presencia consciente, aparece el testigo. Te das cuenta de que hay alguien que observa el pensamiento. Si sigues, hay un momento que desapareces. En el zazen, cuando después de tiempo de práctica, el zazen es cuando de repente suena la campana, cuando empieza y cuando suena la campana al acabar, no sabes si han pasado un minuto o 30, porque no has estado. Entonces, cuando tú haces el viaje hacia adentro, con el espíritu que llamamos de Moshotoku, sin expectativa, sin juicio, amando todo lo que eres, sintiéndote como lo que somos todos y cada uno, un fractal del universo, ahí la felicidad que te entra no la sostiene ni el cuerpo de LeBron James. Es decir, te rebasa. Y fijaros que eso está al acceso de cualquiera de nosotros y de cualquier momento, ¿no? Entonces, por un lado está el viaje, el silencio, la conciencia más allá del pensamiento, y por otro lado está yo creo que lo que define nuestra naturaleza real como ser vivo es el amor. El Es decir, amor. cuando dedicas tu vida a entregar. Y vale, recibir es bonito, está muy bien. Pero y querer y que te quieran es muy bonito. Pero cuando descubres que no hay nada más hermoso que tú ese que eres tú el que quieres. Y cuando no necesitas que te quieran, sino que te dedicas a querer, es gratis también. Sí, sí, sin duda. Es un Entonces, mensaje. entregar es el camino a la plenitud. Hemos montado con toda esta historia de la nueva era y la espiritualidad está, que consigue cosas y se preocupa del bienestar, y cuando la espiritualidad es trascendencia del ego, del personaje. Entonces, la plenitud está en entregar. Claro que uno debe quererse a uno mismo y, y debe intentar tener una vida sana, armoniosa, feliz, rodeada de buena gente, en un buen entorno. Correcto. Por ahí se empieza. Pero una vez que eso está, la plenitud está en cuando te entregas o cuando te callas y estás en silencio. No es como muchas veces nos quieren explicar cuando vas a las redes, está lleno de personas que se definen como gurús de la espiritualidad y nos hablan de cómo debemos generar abundancia y recibir y recibir y recibir y cómo proyectar y cambiar la vida. Es decir, cómo cambiar si el sol va a girar a un lado o al otro. Vamos a ver. Aquí es decir, es entregar y es el silencio. Entonces ahí es donde nosotros nos alineamos con la vida. Hay una... Soy un tío con mucha suerte, la verdad. Mucha. Y, y he tenido la oportunidad de conocer a dos personas que han tenido una iluminación, un despertar a la realidad última, al silencio. Una de ellas es Alicia y ella tiene una frase, ¿no? Y es el sí a la vida. Esa es la plenitud. El sí a la vida. La aceptación de lo que hay. Pero no una aceptación resignada, sino una aceptación amorosa e inteligente. Una vez que has abrazado lo que hay, tú pones tu inteligencia, tus dones al servicio de cualquier experiencia que te traiga la vida, hacer de ella una experiencia hermosa, de aprendizaje. Yo lo veo por ahí, lo siento por ahí.
Es una de las afirmaciones que creo que más van a gustar a nuestra comunidad y bueno, eh, yo siento también que va por ese lado. Bueno, ya que empezamos a tocar un poquito sobre los proyectos que tienes para adelante, si nos quieres contar un poquito más sobre este nuevo Sí, libro o si tienes otros sí. temas. El primero del que estoy, ahora el libro de la sabiduría del no saber está haciendo su recorrido y tal, pero hay una criatura que ha salido de ahí, porque yo creo mucho en influir en quien influye, y es en la pedagogía del no saber. Creo que me encantaría, y si alguien que escucha esto sabe cómo, me tiene a disposición para dar conferencias, hacer webinar y sin ninguna pretensión económica por mi parte, llegar a profesores, puede ser secundaria, universitarios, y explicarles la grandeza de la pedagogía del no saber, es decir, el repensar juntos el rol del profesor y repensar juntos la enseñanza como un camino de mentoría y sobre todo como un camino de recolocar el no saber y el saber en el papel del enseñante, ¿no? Esa es una cosa en la que ahora estoy embarcado, he contactado con algún profesor eh, pedagogo puesto aquí, también en Argentina con Carlos Sicliar, y quiero verlo y hacer alguna cosa a ver juntos con él y bueno, con toda la gente que se vaya apuntando, pedagogos y gente que esté en la universidad o que quiera bueno, para dar conferencias y activar esto, porque creo que les puede ser, creo que puede ser muy satisfactorio y muy enriquecedor para profesores Sí. y como consecuencia para los alumnos. La segunda cosa es el libro este que te he contado, El tú no existes, yo tampoco, que se publicará en septiembre de 2025, que es un libro muy gamberro, muy divertido y muy serio, porque está muy documentado, pero que es que al acabar te ha desmontado, entonces, bueno, luego ya puedes decir, bueno, yo sigo siendo Pepito, pero no tengo fundamento. O sea, me lo han desmontado y bueno, lo digo porque es que ahora no sé vivir con eso, pero es como cuando tenemos una bicicleta, le ponemos dos ruedas para no caernos, pero hay un momento que ya no nos da miedo y quitamos las ruedas y vamos solos, ¿no? Entonces, está ese libro, es la continuación natural de la sabiduría del no saber. En la sabiduría del no saber lo que hago es desmontar el pensamiento como el centro de la grandeza humana y en esta desmontar el individuo, ¿no? Una vez hechas estas dos cosas, que ya están los dos, el segundo libro escrito, estoy escribiendo otro más que se llama Inteligencias, y ahí lo que hago es analizar la inteligencia esencial del universo y la inteligencia colectiva de la humanidad. Y entonces ahí lo que es entroncar eso, ¿no? Y por otro lado, estoy con una novela en la que hago este tercero es un ensayo, pero el otro es una novela porque quiero llegar al gran público y hago un repaso de la evolución humana y también de cómo será esa interacción nuestra con los transhumanos que harán sostenible este planeta, que son el siguiente paso al Homo sapiens, sapiens, serán ellos. Y entonces es una novela que explica eso y pienso que puede ser como muy amoroso ver cómo realmente igual a través de ese otro escalón, el ser humano puede encontrar realmente su lugar. Yo creo que lo vamos a acabar encontrando. Yo es que tengo mucha fe en nosotros. Pienso que estamos mal, estamos poco aprovechados, pero tenemos un potencial, el ser humano tiene un potencial descomunal, pero nos hemos dedicado a unas tonterías y unas irrelevancias y además que no nos hacen felices. O sea que ahora hemos configurado un planeta cada vez con una mayor concentración de la riqueza en una gente que las ves, unas caras que no son felices para nada, los pobres de la lista Forbes, la mayoría de la gente con problemas, con salud mental, con pobreza y todas nuestras capacidades ahí como esperando, ¿no? Como diciendo, llamando a la puerta, diciendo, déjame pasar, que tengo cosas que hacer, ¿por qué no me miras si soy maravilloso y mira esto lo que te dedicas a acumular, ¿no? Entonces yo creo que podemos encontrar que tenemos grandes cosas que hacer y yo el resto que me quede de vida voy a insistir en poner a flor la grandeza que se esconde en todos nosotros. No voy a desistir. Bueno, entonces a modo de cierre podemos concluir en que puede llegar a existir la posibilidad de que la Tierra sea plana. Puede llegar, no sé, pero las fotos dicen que no, ¿eh?
Sin duda, sin duda. Todos los vídeos dicen que no. Mm. Y además parece ser que la naturaleza ha elegido unas formas que son como armónicas y para girar lo plano gira poco. Sí, es Y no. cierto. Y entonces, la Tierra es un huevo, que por cierto es la forma que, también hablo de eso en el libro, la forma que elige la naturaleza de manera mayoritaria para guardar la vida, porque en el huevo el vórtice se da de manera espontánea y con el vórtice se da la vida, el vórtice es la esencia del átomo. Exactamente, exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, por este tiempo con nosotros. Le agradecemos a la comunidad presente también. Y bueno, les contamos que vamos a dejar al finalizar este libro, este video sobre el libro, el link para que puedan acceder a él y lo puedan adquirir y leerlo. Es una invitación hermosa hacia esa abrazar el no saber. Sí, señora. Muchísimas gracias. A vosotros.